Sí, Bueno, bueno, pues buenas tardes a todos. Para finalizar este Congreso de Derechos Campesinos, teníamos en la primera conferencia hoy sobre tierra y suelo la participación del senador José Narro Céspedes. Su labor legislativa le impidió poder conectarse a tiempo, pero sin embargo, ahorita hizo un esfuerzo por acompañarnos, entonces nos va a dar un mensaje previo a la clausura. Bienvenido, senador Narro, sabemos de su sensibilidad, de su perfil y sobre todo también usted encabeza un proyecto muy importante, formación de jóvenes campesinos. Adelante con su mensaje y bienvenido y muchas gracias. muchas gracias al rector de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, al doctor Mario Ernesto Vázquez Vadillo. También muchas gracias al doctor que me invitó, al doctor Lorenzo López Barbosa, Lorenzo Alejandro López Barbosa, doctor en Desarrollo Rural y maestro de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues comentarles que hoy en México estamos viviendo un cambio de paradigma, un cambio de modelo, también sobre el campo. Entendemos que durante 36 años, fundamentalmente del modelo neoliberal, los apoyos fundamentales fueron para la gran agricultura o para la agricultura comercial y para la agricultura de exportación. Y se desmanteló prácticamente todo el andamiaje institucional que se tenía para apoyar a la pequeña agricultura, a la agricultura, fundamentalmente a la agricultura de sustentabilidad, a la agricultura de sostenibilidad, de una parte muy importante del campo mexicano, donde se encuentra fundamentalmente lo que tiene que ver con el sector que tiene la propiedad social de la tierra, que representa el 51% de la superficie nacional, entre los ejidos, entre las comunidades indígenas y también las colonias federales y las colonias estatales. 52% de la tierra a nivel nacional. Comentar también que esto nos habla de 6.200.000 parcelas agrarias, agrícolas en el país, al margen de las tierras de agostadero y de las tierras de uso común, y también de las zonas urbanas de las comunidades rurales del país, y de los cuerpos de agua que se cuenta con los ejidos y las comunidades. Estamos hablando de un total de polígonos agrarios de cerca de 11 millones de polígonos en el campo. Esto nos habla de un número muy importante, de un sector que fue olvidado, que fue abandonado durante estos 36 años, que las políticas hacia este sector fueron prácticamente desmanteladas, fueron retiradas, y que este sector ha vivido y vivió prácticamente en el abandono, que hoy estamos dando la batalla para que se ponga este sector de pie, para que se recupere. Y en este sentido van orientadas fundamentalmente las políticas de nuestro presidente, que van dirigidas fundamentalmente para apoyar a los pequeños agricultores, ya sean de la propiedad social de la tierra, que es donde se encuentra el mayor número de estos, o de los pequeños propietarios, pero también de los pequeños propietarios, de los que tienen pequeñas superficies de tierra de menos de 20, 30 o 50 hectáreas estamos hablando. Y así es como se implementó el programa de producción para el bienestar, que apoya hasta 5 hectáreas para el maíz, hasta 20 hectáreas para el frijol, fundamentalmente, y que también ofrece un precio de garantía para los productores. Se recuperó el programa de precios de garantía, pero fundamentalmente orientados para apoyar a la pequeña agricultura. En el caso de los precios de garantía para el frijol, estamos hablando hasta de 30 hectáreas con un precio de 14 pesos con 50 centavos. En el caso del maíz, hay dos variedades o dos temas importantes: los que tienen menos de 5 hectáreas, que tienen un precio de garantía para su producto, para el maíz, hasta de 5 pesos con 60 centavos,
y si es una cantidad, si están lejos del área donde se va a copiar el maíz, se le da un apoyo adicional de 100 pesos para el transporte de la cosecha. Entonces estamos hablando de este sector y de un sector de un precio que se pueda denominar como un precio objetivo, que también ha estado apoyando el gobierno, sobre todo en el caso de Sinaloa, hasta 50 hectáreas para los productores de maíz, a los que tienen menos de 50 hectáreas. Entonces estamos avanzando en este sentido, también en el caso de la leche. Este programa de precios de garantía tiene dos grandes objetivos. Fundamentalmente, apoyar a la pequeña agricultura con un precio de referencia que les permita recuperar la inversión y tener un pequeño adicional para poder sobrevivir de ese apoyo, de ese recurso. Entonces, y que esto permita, hay dos grandes compromisos del actual gobierno federal. Uno es la recuperación, el rescate del campo, entendiendo como rescate sobre todo el rescate de la pequeña agricultura, entendiendo que durante 36 años prácticamente se apoyó a la gran agricultura o a la agricultura comercial y a la agricultura de exportación que está a la cual se les destinaron todos esos años de apoyo, tanto por los gobiernos del PRI, después de Miguel de la Madrid, hasta los gobiernos del PAN, como el de Fox y el de Felipe Calderón. Hoy planteamos precisamente apoyar a la pequeña agricultura, que es esta pequeña agricultura la que apoya y la que logra la autosuficiencia alimentaria, la que produce los alimentos que se consumen a nivel nacional. Y entonces en esa política de apoyo a la pequeña agricultura, de rescatar a este sector que había sido prácticamente abandonado y olvidado, en una competencia desigual y ruinosa ante la firma del Telecán, del Tratado de Libre Comercio en el año del 94, a fines del 93, para que empezara a funcionar en el año del 94, una competencia ruinosa, porque mientras en México el diésel te cuesta 20 pesos o arriba de 20 pesos el litro, en Estados Unidos el litro de diésel te cuesta 10 pesos o menos de 10 pesos. Pasa lo mismo que con la pesca, sobre todo para los pequeños pescadores. Competimos en un esquema ruinoso y en una competencia totalmente desigual, no nada más para el tema del diésel, también para el tema de los fertilizantes. Aquí en México cuestan el doble los fertilizantes que en Estados Unidos. Aquí en México el fertilizante te cuesta entre 8 y 10 mil pesos la tonelada, mientras en Estados Unidos te cuesta entre 4 y 5 mil pesos la tonelada. Igual pasa también con los créditos. Aquí el crédito más barato está, el de la Financiera Nacional está en 17% de tasa de interés anual, mientras que en países como Estados Unidos la tasa de interés es del 2-3% al año. Entonces competimos en condiciones muy desiguales, al margen de que ellos tienen mejor, por la inclinación de la Tierra, sobre todo en el verano, tienen mejores rayos solares, tienen mejor humedad de su tierra por el tema del hielo. Ellos tienen una parte importante de la humedad de la tierra a través de los deshielos, y con esa humedad precisamente logran levantar sus cosechas. Y entonces, a pesar de todas esas dificultades y todas esas dificultades en la competencia entre nuestro país, entre la agricultura de nuestro país y la de Estados Unidos, precisamente con el Telecán, el sector que fue sacrificado fue el del campo. Entonces, hoy precisamente estamos rescatando parte de estos programas, como es el programa de precios de garantía, y estamos logrando dos objetivos: rescatar a este sector del campo y, por otro lado, lograr la autosuficiencia alimentaria. Hoy somos autosuficientes en la producción de maíz blanco en el país, somos casi autosuficientes en el tema del frijol. El año pasado tuvimos que importar por la sequía cerca de 200,000 toneladas de frijol. Este año esperamos que el número sea mucho menor, hubo una mejor cosecha, a pesar de la sequía del mes de agosto y septiembre,
que impidió que el grano se terminara de amarrar, sobre todo en los estados de Durango y de Zacatecas, porque en el estado de Chihuahua prácticamente la sequía se dio en todo el ciclo primavera-verano. Entonces, hemos ido avanzando en el tema de la autosuficiencia del frijol, hemos ido avanzando en el caso del arroz y del trigo, donde éramos prácticamente dependientes casi en más de un 90%. Hoy tenemos una dependencia del 80% todavía, pero hemos ido recuperando la producción triguera y la superficie arrocera de nuestro país. Y en el caso de la leche, ya este año prácticamente no se va a importar ningún litro de leche, ni ningún litro de leche en polvo. Entonces, hemos estado avanzando en la autosuficiencia alimentaria en el país. En este marco de fortalecer a este sector social de la economía, al sector ejidal y al sector de las comunidades indígenas, hemos planteado una reforma al artículo 27 de la Constitución, en donde se señala precisamente en la fracción 1 y 2 los regímenes de propiedad que tenemos de la tierra. En el artículo 27 de la Constitución se señala que el régimen de propiedad de la tierra es de la propiedad privada y de la propiedad pública. Y en el fondo no se reconoce la propiedad social de la tierra, que representa, como decimos, el 51% de la tierra nacional. Entonces, hoy estamos planteando que en la Constitución se haga una reforma para integrar y poner en la Constitución la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social de la tierra. Que la propiedad social de la tierra sea sujeta de derecho para que sea sujeta del desarrollo nacional. Eso es lo que planteamos, que es una cuestión muy importante. Es muy importante lograr que la tierra, que la propiedad social de la tierra se integre como sujeta de derecho y no sea discriminada, como pasa actualmente cuando llega un ejidatario al banco o ante el gobierno, algunos sectores del gobierno, de la iniciativa privada. Lo que le dicen es que el título ejidal o el certificado ejidal o comunal no vale, no tiene ningún reconocimiento. Por eso planteamos nosotros que es muy importante avanzar precisamente en este tema, de lograr que la propiedad social de la tierra sea considerada también como sujeta de derecho, para que sea sujeta del desarrollo. Y había que recordar que antes de la reforma del 27, el artículo 27 en el año 92, precisamente el Estado mexicano era el aval solidario para el crédito para el campo. A partir de la reforma del 27, el Estado mexicano dejó de ser aval solidario y se acabó el crédito para los ejidatarios y para los comuneros. Hoy los ejidatarios que quedan crédito tienen que poner una escritura de una propiedad que tengan, de una casa o de algún bien, de un tractor, porque los títulos de su tierra no valen ante la autoridad del crédito. Por eso planteamos que es importante que la propiedad social de la tierra sea plenamente sujeta de derecho, para que sea sujeta de todos los apoyos institucionales para poder impulsar este sector hacia el desarrollo nacional. Había que recordar que durante la década del cardenismo no nomás entregaron una parte importante de las mejores tierras del país, como son las tierras del Valle de Mexicali, como fue el reconocimiento y titulación de los bienes comunales del Valle de la tribu Yaqui, sino una parte muy importante de las tierras ejidales en Obregón, en el Valle de Obregón, en el Valle del Carrizo, en Culiacán, en el Valle del Fuerte, fueron entregadas por Lázaro Cárdenas, igual que las tierras de La Laguna, una de las mejores tierras del país, las tierras de Jalisco, de La Barca, las tierras de Pénjamo en Guanajuato, muchas de las mejores tierras agrícolas del país se entregaron a los ejidos. No nada más se entregaron las tierras, sino también había que reconocer que se crearon las instituciones
para lograr que esas tierras se integraran plenamente al desarrollo nacional. Y entonces se lograron durante 40 años, más de 40 años, lo que se llamó el desarrollo estabilizador en México, lo que se llamó el milagro mexicano. El campo mexicano se convirtió en el elemento central de esa etapa del desarrollo nacional. Fue el campo mexicano el que logró niveles de desarrollo de por arriba del 6% del Producto Interno Bruto Nacional. Y ese crecimiento económico logró excedentes y logró un superávit comercial, sobre todo con Estados Unidos y con el mundo, a favor del campo y a favor de nuestro país. Y ese superávit en dólares fue lo que permitió el proceso de industrialización nacional. O sea, fue el campo mexicano, pero sobre todo fue este sector del campo, el sector de la pequeña agricultura y el sector ligado a la propiedad social de la tierra, el que logró lo que se denominó el famoso milagro mexicano. Hoy necesitamos nuevamente que este sector sea uno de los pilares de la reconstrucción del país y de la construcción de un México con justicia, de un México con dignidad, de un México con prosperidad y con vida digna para este sector que ha estado olvidado y que ha estado abandonado a la pobreza, al olvido y que ha estado excluido del desarrollo nacional. Hoy planteamos que para lograr este resultado, este efecto, necesitamos hacer este cambio en el artículo 27 de la Constitución y dotar precisamente a la propiedad social de la tierra de los instrumentos jurídicos, económicos y financieros que permitan que recuperemos este sector como un sector muy importante en el desarrollo del país, que logremos integrarlo al desarrollo porque actualmente está excluido y que forme parte de una nueva etapa y de un nuevo milagro para el desarrollo agrario, agrícola y ganadero en nuestro país. Y también planteamos en la reforma del artículo 27 de la Constitución que como no queremos regresar a la época del feudalismo, a la época de las haciendas, a la época de los latifundios, estamos planteando modificar la fracción 17 del artículo 27 constitucional, en donde se hablan de los excedentes de la pequeña propiedad. Y se dice que los excedentes de la pequeña propiedad serán afectados por las leyes agrarias locales. Hay que decirlo, que después de la reforma del artículo 27 en el año del 92, solo un estado hizo una ley agraria estatal. Hay 3 estados que tienen leyes agrarias estatales para evitar el latifundio, que es el estado de Tamaulipas, que es el estado de Coahuila y que ahora es el estado de Zacatecas. Pero ante el incumplimiento, después de 28 años que quedaron los gobiernos estatales y los poderes de los estados de hacer las leyes agrarias estatales para impedir este proceso de neolatifundismo que ha estado fundamentalmente, se ha estado dando a través de los grandes monopolios, a través del narcotráfico y de la delincuencia organizada, y a través de la corrupción política, en donde los políticos se han hecho dueños de grandes ranchos y de grandes superficies de tierra, como pasó con César Duarte en el caso de Chihuahua, en donde de 44 propiedades que él tenía, en una sola, de una superficie de 35,000 hectáreas, para evitar precisamente que volvamos a esos años de concentraciones de la tierra, sino que se respeten los límites que vienen plasmados en la Constitución como pequeña propiedad. Se plantea que este tema de los excedentes de la pequeña propiedad quede en manos de la autoridad federal y ya no de las autoridades locales que han sido incapaces de construir esquemas de justicia agraria en nuestro país. Necesitamos precisamente no regresar a la época feudal, a la época de las grandes haciendas. Necesitamos un campo productivo, necesitamos un campo que se ponga de pie, sobre todo la pequeña agricultura, y que nos brinde a México este tema de la autosuficiencia y de la soberanía alimentaria para la patria. Por eso los invitamos a todas y a todos ustedes para que apoyemos esta gran propuesta de reforma del artículo 27 constitucional, que no habla de expropiaciones, como quisieron montar esta campaña, todo este sector neolatifundista, esta campaña, todo este sector de derecha y oscurantista que hay en el país. Hoy planteamos precisamente cómo rescatar
a nuestros ejidos y a nuestras comunidades indígenas en este esquema, en esta nueva etapa del desarrollo nacional, y lo que estamos planteando es el reconocimiento precisamente como sujetos de derecho para que sean sujetos del desarrollo nacional. Es esto lo que queríamos comentar, y bueno, esto debe de estar ligado precisamente para ir preparando a los nuevos jóvenes estudiantes en nuestras universidades, precisamente para que también en este esquema de desarrollo rural también se capaciten, adquieran conocimientos, habilidades y capacidades para impulsar a la pequeña agricultura hacia nuevos estadios de desarrollo y para que este sector del campo mexicano juegue un papel fundamental en esta nueva etapa del desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador, por este mensaje y por esta claridad de lo que se está haciendo. Procedemos ahora para la clausura de este evento.